shock, medicina de precisión. Este es un tema que vengo yo dando hace algún tiempo. Precisamente ha sido construido desde las dificultades que he visto en la atención de este grupo de pacientes que definitivamente es de muy alta prevalencia. El problema es que hay veces no somos muy sensibles a los signos incipientes del shock y bueno, lo pasamos en alto. Este tema hoy lo estamos revisando precisamente por una publicación que hice desde mi cuenta de Instagram, creo que fue el día domingo, ¿cierto? Entonces, muchos contestaron que un paciente que les había mostrado allí no estaba en shock, que porque tenía las cifras tensionales normales. Entonces, digamos que esto es algo que yo veo con mucha frecuencia. Asociamos a shock el paciente hipotenso. Sí, los pacientes en shock pueden tener hipotensión, pero no es un requerimiento absoluto. El único grupo de pacientes que deben tener shock, deben tener hipotensión para cumplir la definición de shock son los pacientes en shock distributivo, pero los otros tres subtipos de shock, es decir, el shock hipovolémico, el shock obstructivo o el shock cardiogénico, no necesitan hipotensión, ¿sí? Únicamente necesitan la presencia de marcadores de hipoperfusión para nosotros catalogar el paciente en shock. Es más, cuando el paciente en esos tres subtipos de shock está hipotenso, quiere decir que ya pasó la fase compensada del shock y podemos estar ante un paciente tardío, ¿listo? Entonces, definitivamente, ¿cuál es el verdadero reto en este grupo de pacientes? Pues obviamente, hacer un diagnóstico rápido y un diagnóstico apropiado, ¿cierto? No un diagnóstico rápido, pero errado, no, un diagnóstico rápido y apropiado. Y obviamente cuando nosotros tenemos un diagnóstico apropiado, pues el tratamiento va en esa línea, entonces va a estar adecuadamente tratado ese paciente. Entonces, esta conferencia, esta masterclass, la vamos a enfocar en unos puntos principales. Vamos a definir qué es un paciente crítico, vamos a hablar de cuál es la definición de shock, vamos a hablar de los tipos de shock rápidamente, vamos a hablar de las manifestaciones clínicas, vamos a hablar de los retos para un correcto diagnóstico y vamos a llegar al punto que quiero, a la conclusión que quiero que ustedes se lleven esta noche, que es la de medicina de precisión. Bueno, para esto, pues, la definición de paciente crítico es un paciente con una afección potencialmente mortal. A mí siempre me gusta empezar mis charlas con esto, ¿cierto? Y los que de pronto ya han estado en algún curso, de pronto ya hemos estado en alguna clase, pues saben que yo pongo un ejemplo que es el ejemplo clásico, ¿cierto? Ese paciente de 75 años que se acuesta sano, se despide de todas sus hijas y bueno, en la mañana cuando lo van a llamar lo encuentran allá tiesito, frío, pálido, ¿cierto? ¿Qué pasó con ese paciente? Ese paciente tuvo una muerte y nosotros llamamos eso muerte natural, ¿cierto? Entonces, el paciente crítico, vuelvo y les digo, es un paciente que tiene una afección potencialmente mortal. Y la afección potencialmente mortal por excelencia es el shock, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos los pacientes que fallecen, hasta los que fallecen de muerte natural, minutos o horas antes, hicieron shock. Es decir, ese viejito de 75 años que se acostó sano, que por la mañana sus hijas lo encontraron allá tiesito, ese paciente probablemente hizo una embolia cerebral masiva, alguna de las cerebrales medias o un tronco carotidio. Ese paciente se metió rápidamente en un shock neurogénico y no alcanzó a despertar, ¿cierto? Hizo una obstrucción de la vía aérea y falleció por un shock neurogénico y luego un shock obstructivo. Entonces, otro pacientico que se acuesta lo mismo a las 10 de la noche, de 75 años, se despide de todas sus hijas y en horas de la mañana el viejito no despierta ni lo llaman y lo encuentran allá, piecito también, ¿cierto? ¿Qué pasó con ese paciente? Probablemente
ese paciente lo hizo una inestabilidad y una placa aterosmatosa que tenía desde ya largos tiempos, hizo una ruptura de esa placa, hizo una trombosis aguda de la coronaria izquierda, se metió en un choque cardiogénico y igualmente falleció ese paciente, ¿cierto? Entonces, ese paciente falleció también por choque cardiogénico, es decir, no hay muerte sin shock. Todo paciente que muere en el hospital, en la casa, donde sea, en la calle, ¿sí? Ese paciente minutos, horas antes hizo shock, ¿cierto? Simplemente que fue tan salado, tan de malas, que no lo alcanzamos a detectar y bueno, falleció ese paciente allí. La definición de shock, entonces aquí es donde vamos a empezar, ¿cierto? Entonces el shock se define como un estado de hipoperfusión tisular. Mire que en la definición no dice paciente hipotenso, no, no dice, ¿cierto? Dice únicamente hipoperfusión. Y nosotros podemos tener hipoperfusión clínica o hipoperfusión paraclínica. La hipoperfusión clínica, ¿cuál es? Entonces, los pacientes que hacen dolor en el pecho, hacen frialdad, hacen diaforesis, se ponen moteados, ¿cierto? Aumentan su llenado capilar, se ponen fríos, ¿cierto? Y los marcadores paraclínicos ya vamos a hablar de ellos, ¿listo? Entonces, nuevamente les digo, la definición de shock es un estado de hipoperfusión tisular. Acordémonos que perfusión es igual a oxígeno y flujo. Entonces, nosotros podemos llegar a un estado de hipoperfusión tisular porque el paciente se pone con una falla circulatoria o este paciente hace una alteración de la oxigenación. En ambos extremos, ese paciente puede llegar a un estado de hipoperfusión. Ahora, las causas que pueden llevar a una hipoperfusión, es decir, las causas de shock, puede ser un problema en cuanto al volumen circulante efectivo. ¿Por qué? Se pierde sangre o se pierde volumen, ¿cierto? Entonces, paciente que hace tercer espacio, puede hacer hipovolemia, un paciente que se deshidrata, que hace una pancreatitis, puede manifestar un estado de shock secundario hipovolemia, ¿cierto? También el paciente que hace shock distributivo, ¿cierto? Entonces se vasodilata, aumenta la permeabilidad capilar, en sí se mete en un shock distributivo también. Paciente que hace disfunción de bomba cardíaca, ¿cierto? Y paciente que hace obstrucción, ¿cierto? Estos son los 4 subtipos de shock. Ya cada uno de estos subtipos tiene ejemplos específicos, ¿cierto? Entonces, en el caso del shock hipovolémico, lo dividimos en shock hemorrágico y lo dividimos en shock no hemorrágico, que el shock no hemorrágico sería por deshidratación. En el shock distributivo, que es el único grupo que sí necesita hipotensión. Este es el único grupo que sí necesita. Aquí sí necesita que la presión arterial caiga, ¿sí? En el shock distributivo. ¿Y cuáles son estos pacientes? La sepsis, la anafilaxia o el shock neurogénico. ¿Listo? Entonces, estos son los ejemplos clásicos. En el shock cardiogénico, nosotros podemos tener shock cardiogénico por disfunción de la bomba cardíaca o podemos tener shock cardiogénico por una patología valvular aguda, como cuál, una ruptura de una cuerda tendinosa, básicamente una ruptura de un músculo papilar, ¿cierto? O un prolapso agudo de alguna de las válvulas, sobre todo de la válvula mitral, ¿listo? Y también podemos tener shock cardiogénico por bradiarritmias o taquiarritmias, ¿cierto? El shock obstructivo pues se debe a un aumento de las presiones extracardíacas que comprimen la bomba del corazón, ¿cierto? La bomba cardíaca. Entonces el taponamiento cardíaco, el neumotoras a tensión y el tromboembolismo pulmonar son grupos específicos de shock obstructivo. Bueno,
Y aquí es donde vamos a empezar a hablar de medicina de precisión. Cuando yo hablo de medicina de precisión, este enfoque lo vamos a hacer basado en la identificación de unos pilares, ¿cierto? Entonces el primer pilar va a ser el pilar clínico, el segundo pilar va a ser el pilar paraclínico, el tercer pilar va a ser el pilar hemodinámico y el cuarto pilar va a ser el pilar ultrasonográfico. Y no es que sea menos importante la ultrasonografía, ¿cierto? Y que por eso ocupe el cuarto lugar, sino que es el menos disponible de todos, la ultrasonografía. Cada vez ustedes me ven desde las redes sociales hablando cada vez más de eco, 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 y vamos a ver si al final de esta charla ustedes se pueden contagiar un poquito de esa ecoenergía que tengo yo. Entonces, cuando hablamos de enfoque clínico, vamos nosotros a hacer ese enfoque desde los signos vitales, ¿cierto? Acuérdense en el 2016, ¿sí? Que Surviving Sepsis sacó un score, ¿cierto? Que lo llamaron Quit SOFA, ¿cierto? ¿Qué es el Quit SOFA? Sabemos pues que nosotros en cuidado intensivo tenemos unas escalas, nosotros en cuidado intensivo utilizamos muchas escalas, muchos scores, ¿sí? Y hay dos muy conocidas, el SOFA y el Apache. Estos scores los utilizamos nosotros para calcular la probabilidad y el riesgo que tiene un paciente de fallecer en esa hospitalización. Entonces, estos pacientes, ¿qué pasa? Para poder nosotros calcular un SOFA o un Apache, necesitamos reportes de laboratorio. ¿Qué necesitamos? Necesitamos BU, necesitamos creatinina, necesitamos un hemograma, necesitamos química pues sanguínea como tal, necesitamos el coagulograma. Y en el mejor de los escenarios, en las mejores clínicas del mundo, en Mayo Clinic, en el Jackson Memorial, no sé, en Valle Lili. Resulta que ustedes antes de una hora, en las mejores instituciones, antes de una hora ustedes no van a tener reportes de laboratorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas pruebas son tiempo dependiente de qué? El tiempo del camillero, pues primero el tiempo del auxiliar o de la enfermera para tomar la muestra, el tiempo del camillero que venga y lleve esas muestras al laboratorio, el tiempo de la bacterióloga que tome esas muestras, las procese, las suba al sistema y otra vez el tiempo del médico que venga y revise esas muestras. Entonces, digamos que en el mejor de los escenarios, antes de una hora usted no va a tener reportes de laboratorio, ¿cierto? Y si a estos pacientes los vamos a clasificar con un SOFA o un Apache, pues el choque, como hablan los cardiólogos, ¿cierto? Que el tiempo es corazón. Nosotros en el choque podemos decir que el tiempo es vida. Entre más nos demoremos para diagnosticar ese paciente como con una condición de inestabilidad, pues más morbilidad va a tener este paciente porque más hipoperfusión hace y la consecuencia de la hipoperfusión es la disfunción orgánica, ¿cierto? Y le va a fallar su riñón, le va a fallar su hígado, le va a fallar el sistema de coagulación, va a hacer activación endotelial, va a empezar a hacer microangiopatía trombótica, en fin, va a ser encefalopatía por toda esa cantidad de mediadores inflamatorios. Este paciente va a ser lesión pulmonar, en fin, ¿cierto? A esto va a llegar el paciente que nosotros no captamos tempranamente. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Tener una sensibilidad clínica, llegar nuevamente a esos signos vitales. Yo cuando estaba haciendo la residencia tenía un profe que me decía mucho, es que al paciente hay que tocarlo, pero yo estaba en ese boom de la monitorea hemodinámica, el SWAN, el pico, y yo le dije, Estefan, ¿por qué me habla de tocar a un paciente sabiendo que tenemos tanta tecnología? Y mire, hoy en día estoy hablando de signos vitales, ya me cogieron los años, ya me volví viejito como el profe. Mentira, no es que los signos vitales definitivamente son muy importantes. Y en el 2016, entonces Surviving Sepsis sacó el QIDSOFA. Y el QIDSOFA, entonces, son 3 signos vitales que son los signos vitales más importantes del paciente crítico. ¿Cuáles son esos signos vitales? El primero
A ver, entonces como la intención es hacer esto interactivo, entonces voy a estar viendo aquí el chat. Yo sé que aquí ya tengo muchos alumnos conectados, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el signo vital más importante del paciente crítico? Vamos a ver. Muy bien, eso, me hacen sentir orgullosos ustedes. La frecuencia respiratoria, ¿cierto? Entonces, tener una frecuencia respiratoria mayor o igual a 22, ojo, eso le va a dar un punto, ¿sí? El segundo signo vital más importante del paciente crítico, ¿saben cuál es? La alteración del estado de conciencia, ¿cierto? Entonces, tener nosotros un estado de conciencia puntuado por la escala de coma de Glasgow, menor o igual a 13, eso le va a dar un punto también, ¿cierto? ¿Y cuál es el tercer signo vital más importante del paciente crítico? A ver, ustedes ya me han escuchado aquí, ¿cierto? Muy bien, el tercer signo vital más importante del paciente crítico es la presión arterial sistólica. Y tener una presión arterial sistólica menor o igual a 100, eso va a dar otro punto. ¿Listo? Entonces resulta que este Quitzofa nosotros lo vamos a considerar positivo. ¿Y qué es positivo? Esta es una escala de alta sensibilidad pero baja especificidad, ¿cierto? Entonces positivo es que el paciente está malito. Y negativo es que probablemente el paciente no está malito. Y es que cuando usted tiene 2 de 3 en el Quitzofa, si usted tiene 2 de 3, tiene el 90% de probabilidad de tener al menos la disfunción de un órgano. Es decir, en el tiempo de que hablábamos de sepsis con Quitzofa, entonces tener una neumonía más una falla renal. Ahí ya no, el diagnóstico no era solamente neumonía, sino que ya el diagnóstico era una sepsis, porque el diagnóstico de sepsis es un foco infeccioso más una disfunción orgánica. Entonces el paciente no tenía neumonía, sino que ya tenía una sepsis de origen pulmonar. ¿Listo? El problema fue que el año pasado salió la nueva revisión de sepsis, ¿sí? Y entonces nos dicen que el Quitzofa no sirve para el diagnóstico de sepsis. ¿Ustedes qué opinan? ¿El Quitzofa sirve o no sirve? ¿Qué piensan ustedes? Entonces, ¿vamos a seguir utilizando el Quitzofa o eso ya está pasado de moda y no vamos a utilizar eso porque en fin, ya hay otros score que nos pueden decir más cosas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sirve o no sirve el Quitzofa? Excelente, muy bien. El Quitzofa sí sirve, pero no sirve es para diagnóstico de sepsis, porque como ya lo vamos a ver, ¿cuál fue el pecado del 2016 de poner el Quitzofa para diagnóstico de sepsis? Nos estaba llegando a la unidad de cuidado intensivo el choque cardiogénico con meropenem vancomicina, el choque hipovolémico con meropenem vancomicina, el choque obstructivo con meropenem vancomicina. Es decir, todos los pacientes críticos terminaban con meropenem vancomicina. Entonces se terminó haciendo un daño, ¿cierto? Entonces lo que dice Quitzofa es, ojo, no sirve para el diagnóstico, perdón, lo que dice Surviving Sepsis es que el Quitzofa no sirve para diagnóstico de choque séptico, ¿sí? Pero sí sirve para decirme que el paciente está crítico, está grave, ¿cierto? Si yo tengo dos signos vitales. Entonces, la importancia de este score es que usted lo puede hacer desde el triaje, ¿cierto? Si el paciente está polimnéico y encefalopático, mucho ojo, lo rotula usted como grave, ¿cierto? Entonces, primer pilar, clínico, ¿listo? Pero resulta que como los signos son muy inespecíficos, ¿cierto? Es decir, me sirven para decir que el paciente está malito, pero no me sirve para decir el paciente está malito, ¿por qué? Porque tiene un choque cardiogénico, porque tiene un choque hipovolémico, porque tiene un choque distributivo, o porque tiene un choque obstructivo. Entonces nos debemos valer de otras cosas. El Surviving Sepsis del 2021, entonces sacó el signo vital que está de moda ahorita. ¿Quién me dice cuál es el, perdón, no es vital, pero es un signo muy importante? ¿Quién me dice cuál es el signo que ahorita está de moda? ¿Quién me dice? Ah, no, es que yo ya aquí tengo estudiantes, ya todo me lo contestan. Muy bien, entonces ese lo vamos a poner como el cuarto signo vital más importante. Y es que ahorita en el 2021, entonces sacan, Surviving Sepsis saca el Quitzofa, ojo,
únicamente para diagnóstico de sepsis, pero me sirve todavía para seguir clasificando el paciente como grave. ¿Listo? Y incluye entonces el llenado capilar, ¿cierto? Y tener un llenado capilar mayor o igual a 4, pues, ojo, ese paciente está grave. Entonces, ahorita el Quitsofa, ¿qué dice? Si usted tiene un llenado capilar mayor a 4 segundos y tiene un foco infeccioso, ojo que ese paciente tiene una sepsis o va a evolucionar a un choque séptico, ¿cierto? ¿Qué pasa? Pues probablemente en la próxima revisión Surviving Sepsis va a decir que no sirve, ¿sí? Porque nos va a pasar que lo mismo que el Quitsofa, ¿cierto? Una escala de alta sensibilidad, pero poco especificidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted va a tener llenado capilar alterado nuevamente en el choque cardiogénico, en el choque hipovolémico, en el choque distributivo, en todos los subtipos de shock. Entonces lo mismo, no me está quitando el problema, ¿sí? Entonces ustedes hoy se van a llevar lo importante, esto es de mi experiencia, esto yo no lo he revisado en ninguna parte específica, ¿cierto? Que son los 7 signos vitales importantes para mí, por mí, ¿sí? Entonces para mí el quinto signo vital más importante, ¿saben cuál es? A ver, mis estudiantes que están aquí conectados. Mi quinto signo vital es la temperatura, ¿sí? Es la temperatura. Y si ustedes tienen una temperatura menor o igual a 36 grados, mucho ojo, muchachos. Mucho ojo. ¿Por qué? Porque si usted tiene un paciente polimnéico, encefalopático, hipotenso, con aumento del llenado capilar y está frío, probablemente este paciente tiene una caída del gasto cardíaco. Y aquí sí vamos a empezar a entrar en los detalles de cada uno de los tipos de shock. Resulta que solamente hay 3 tipos de shock que me tumban el gasto cardíaco. ¿Cuáles son? El choque hipovolémico, el choque cardiogénico y el choque obstructivo. Porque el choque distributivo, es decir, la sepsis, antes me aumenta el gasto cardíaco. Entonces, ustedes en la sepsis, ¿cómo van a tener el paciente? ¿Frío o caliente? ¿Cómo lo van a tener? Muy bien, Juan Martín, que está aquí conectado, la temperatura, pues va a estar un paciente caliente cuando está séptico, ¿cierto? Entonces, en este quinto punto, nosotros siempre vamos a clasificar los pacientes críticos como fríos o calientes. Si un paciente está caliente, muy probablemente se trata de un choque distributivo. La sepsis no es la única que produce el paciente caliente, que pone el paciente caliente. La anafilaxia también, ¿cierto? Entonces podemos estar ante una anafilaxia, muchachos. ¿Listo? Entonces, mucho ojo con esto. Si el paciente está caliente, estamos ante un choque distributivo. ¿Listo? Y si está frío, pues estamos ante un paciente, puede ser cardiogénico, puede ser hipovolémico o puede ser obstructivo. Es allí que para terminar de pulir nos vamos a ir al sexto signo vital. ¿Cuál es el sexto signo vital entonces? ¿Cuál sería el sexto signo? Ya aquí están mis estudiantes. Muy bien, ingurgitación yugular, ¿cierto? Y es que la ingurgitación yugular es muy importante ver esa venita ahí en el cuello, porque es que nos va a servir tanto, muchachos. Entonces, ustedes tienen un paciente polimnéico, encefalopático, hipotenso, con 4 de llenado capilar y 38 de temperatura, que es shock distributivo. Y en el shock distributivo ustedes saben que el paciente hay que ponerle volumen, hay que ponerle agüita, ¿cierto? Pero tiene este mismo paciente polimnéico, encefalopático, hipotenso, con 6 de llenado capilar y una temperatura por debajo de 36, pues allí sí la temperatura no nos sirve, ¿sí? Porque puede ser cardiogénico, hipovolémico, obstructivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ver la yugular de ese paciente, ¿listo? Si no tiene ingurgitación yugular, muy, pero muy seguramente, ese paciente está hipovolémico y hay que echarle agüita, como a las maticas, hay que regarlo, ¿sí? Y hay que ponerle agua, pero no a 30 cc por kilogramo de peso. Ese es un concepto que también va a ser modificado en los próximos años. Los retos de volumen son apenas hasta 4 cc por kilogramo de peso, es decir, un paciente pesa 60 kilos, le vamos a poner un bolo de 250 a 300 cc,
¿Listo? Entonces no está ingurgitado, le empezamos a poner bolitos y a ver su respuesta. Pero si está ingurgitado ese paciente, si tiene ingurgitación yugular positiva, pues aquí se nos daña la cosa. Porque si tiene ingurgitación yugular positiva, puede ser un fallo de bomba izquierda, pero también puede ser un fallo de bomba derecha, ¿cierto? Es decir, ser un choque cardiogénico como tal o puede ser un tromboembolismo pulmonar. Y es muy importante empezar a diferenciar esto. Entonces, ¿cómo diferenciamos lo uno de lo otro? Con el séptimo signo, ¿sí? Que yo ya vi que aquí están conectados muchos de mis estudiantes y van a decir, ¿cuál es el séptimo signo? Aquí estoy pendiente, mira, aquí tengo el celular, aquí tengo el chat, aquí los estoy viendo a ustedes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese séptimo signo? Ese séptimo, ya no son vitales, pero es un signo muy importante del paciente crítico. La presencia de estertores. Y obvio, para escuchar los estertores, tengo que auscultar el paciente. Muy bien, estamos, pero uno va conectados en esta charla, muchachos. Muy bien, Catalina, Efraín. No, 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 esta gente, mejor dicho, está volando. Estrellita para todos, carita feliz, carita feliz. Muy bien, entonces la auscultación. ¿Por qué? La auscultación es muy importante para hacer diagnóstico diferencial cuando tenemos un paciente ingurgitado, ¿sí? Entonces, nosotros podemos estar ingurgitados por falla cardíaca izquierda o falla cardíaca derecha. Cuando tenemos falla cardíaca izquierda es el shock cardiogénico como tal. Pero cuando tenemos falla cardíaca derecha, es decir, un cor pulmonar o un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? No se considera una falla cardíaca, se considera un cor pulmonar como tal. ¿Listo? ¿Y cómo diferenciaríamos una falla cardíaca de un tromboembolismo pulmonar? Porque en la falla cardíaca los estertores van a ser positivos, ¿cierto? Estertores positivos, choque cardiogénico. Estertores negativos, ojo, puede ser un tromboembolismo pulmonar. Acuérdense que en la embolia pulmonar la auscultación es completamente normal, ¿sí? No se escuchan estertores, no se escucha hipoventilación, al contrario, el murmullo vesicular puede estar aumentado, ¿listo? Pero si usted tiene un choque obstructivo secundario neumotórax, atención, obviamente usted va a auscultar hipoventilación del lado donde tiene el neumotórax. O si estamos ante un taponamiento cardíaco, usted va a escuchar los campos pulmonares normales con velamiento de los ruidos cardíacos, ¿sí? De 7 signos vitales que nos van a mejorar la sensibilidad diagnóstica en un paciente crítico. Inclusive le va a ayudar a usted a hacer el diagnóstico únicamente tocando, viendo y auscultando el paciente. ¿Listo? Pero como yo sé, porque yo soy igualito a ustedes, soy inseguro como un berraco, hay veces no creo en lo que yo estoy viendo, ¿sí? Y necesito un paraclínico para poder confirmar, ¿sí? Entonces allí viene el segundo pilar, que son los paraclínicos para hacer medicina de precisión. ¿Y cuáles son los paraclínicos más importantes que yo voy a necesitar en el paciente crítico? Pues resulta que el examen más importante del paciente crítico, ¿cuál es? Pues los gases arteriales. ¿Por qué son tan importantes? Porque es un examen que nosotros tenemos el resultado muy rápido, que habitualmente en las unidades de cuidado intensivo hay máquinas de gases arteriales, en los servicios de urgencias hay máquina de gases arteriales, en los servicios de cirugía hay máquina de gases arteriales, inclusive en algunos servicios de hospitalización muy fifís hay máquina de gases arteriales, ¿cierto? Entonces yo he promulgado, me he vuelto un embajador de los gases arteriales en Colombia, ¿sí? Y en los 5 marcadores gasimétricos de hipoperfusión, ¿cierto? Entonces ya muchos de mis estudiantes me han escuchado. Entonces el primero, lactato, ¿sí? Lactato. Y cuando usted tiene un lactato mayor a 1.5, ojo, ¿sí? El segundo,
el bicarbonato bajo, ¿cierto? Entonces un consumo del bicarbonato, el HCO3, menor o igual a 18. El tercero, la base exceso. Entonces, una base exceso menor o igual a -5, ¿sí? El cuarto, la saturación venosa de oxígeno, ¿sí? Y lo vamos a considerar alterado cuando está menor a 65%. Y el quinto, la diferencia venoarterial de CO2, ¿sí? Si yo tengo una diferencia venoarterial de CO2 mayor o igual a 6, es otro marcador paraclínico de hipoperfusión. Entonces, eso que yo sospeché por la clínica, si tengo unos gases arteriales, pues facilito, ¿cierto? Pues facilito ajá, ¿cierto? Ahí si tengo un lactato alto, pues confirmo. Si tengo un bicarbonato bajo, confirmo. Si tengo una base exceso baja, confirmo, ¿cierto? Si tengo una diferencia venoarterial mayor a 6, confirmo, ¿cierto? Entonces, todos estos datos nos van a aportar. Y únicamente aquí vamos en clínica y paraclínico, ¿cierto? Y además de los gases arteriales, pues cada uno de los exámenes que habla de función de un órgano, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos habla de función renal? Entonces, tener el BUN y la creatinina elevados también me habla de disfunción, ¿cierto? Entonces, me confirma hipoperfusión renal, ¿cierto? Hígado, entonces la elevación de bilirrubinas. La elevación de bilirrubinas, total, y bilirrubina directa, ¿sí? También me habla de hipoperfusión hepática. Prolongación en tiempos de coagulación. Tiempos de coagulación prolongados, ojo. Me habla de consumo plaquetario, me habla de consumo de factores de coagulación, me puede hablar de microangiopatía trombótica, inclusive me puede hablar de coagulación intravascular diseminada. En hígado, transaminasas no, bilirrubinas se elevan antes que las transaminasas, ¿listo? En caso de disfunción hepática, bueno. Y en fin, así sucesivamente, bueno. Cuando nosotros hablamos, bueno, tenemos esa sospecha clínica y usted a pesar de tener los signos, tener los paraclínicos que le están confirmando sus hallazgos paraclínicos, y usted no sabe qué tiene el paciente, pues no le queda más sino echar mano del monitoreo hemodinámico, ¿cierto? ¿Y qué es monitoreo hemodinámico? Monitorizar las constantes vitales del paciente. Cuando nosotros hablamos de monitoreo hemodinámico, hay monitoreo hemodinámico invasivo del catéter de Swan-Ganz. Invasivo, monitoreo invasivo de la presión arterial. Invasivo, monitoreo invasivo de la presión venosa central. Todo eso es monitoreo invasivo, ¿cierto? Pero también tenemos monitoreo mínimamente invasivo del gasto cardíaco, el catéter pico, el vigileo, la bioimpedancia, la bioreactancia, todas estas cosas nos ayudan a inferir cuál es el gasto cardíaco del paciente, porque es muy importante. Es cuando nosotros hablamos de enfoque hemodinámico, es poder usted interpretar cómo están las presiones de llenado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las presiones de llenado? Nosotros tenemos presiones de llenado derechas y presiones de llenado izquierdas, ¿cierto? ¿Cuáles son las derechas? Entonces, PVC, y la izquierda sería la cuña pulmonar, ¿cierto? Nosotros qué también medimos y qué también nos ayuda a resolver qué tipo de shock tiene el paciente. Poder determinar directamente cómo está la resistencia vascular sistémica, ¿cierto? También nos sirve poder determinar directamente el gasto cardíaco, ¿sí? Y poder determinar cómo está trabajando el ventrículo izquierdo y cómo está trabajando el ventrículo derecho, ¿sí? Entonces nosotros a través de monitoreo hemodinámico
Nosotros a través de monitoreo hemodinámico podemos determinar cada una de estas cosas. Entonces la PVC, ¿con qué la puedo determinar yo? Con un catéter venoso central. ¿Con qué puedo determinar yo la cuña pulmonar? Con un catéter de Swan-Ganz, ¿cierto? ¿Con qué puedo yo determinar la resistencia vascular sistémica? Ahí sí, con catéter de Swan-Ganz, ¿cierto? El gasto cardíaco lo puedo determinar con Swan-Ganz, lo puedo determinar con pico, lo puedo determinar con pico, lo puedo determinar con vigileo, con EBSCO, ¿sí? El gasto cardíaco, ¿sí? Con el objetivo de ir, pues, específicamente a qué es lo que está pasando con el paciente. Acuerde que los pacientes en shock es el grupo de pacientes de más alta mortalidad hospitalaria y más alta morbilidad, ¿cierto? El problema es que nosotros perdimos la costumbre de monitorizar a los pacientes y a todos nos quedamos haciéndole monitoreo clínico, pero mire, esto es muy importante. Y el quinto pilar es el monitoreo ultrasonográfico, ¿cierto? Que definitivamente en unos años vamos a llegar allá, porque resulta que el catéter de Swan-Ganz tiene problemas de alta morbilidad, ¿cierto? Puede romper una arteria pulmonar, ¿cierto? Puede romper un ventrículo, en fin, ¿cierto? Lo mismo un catéter venoso central, un simple catéter venoso central puede producir un neumotórax, puede producir un hemotórax, puede producir un piotórax, puede producir un kilotórax, ¿cierto? Entonces, son medidas que definitivamente tienen riesgo. Mientras que la ultrasonografía no es sino coger el transductor no invasivo a través del tórax transtorácico, ¿cierto? Ventana paraesternal larga, eje paraesternal corto, aplicar 4 cámaras, subsifoideas, y usted está viendo directamente. Entonces yo siempre he dicho, uno, sospecha el shock a través de la clínica, confirma la sospecha clínica con los exámenes paraclínicos, mide el shock a través del monitoreo hemodinámico, pero la única herramienta que me permite a mí ver el shock es el monitoreo ultrasonográfico. Este monitoreo es el único que me permite ver el shock a mí, ¿sí? Es el único, muchachos. Y eso es lo bonito de la ultrasonografía. No sé aquí si alguno hace ultrasonografía. Hola, doctora Jailin, también estudiante muy juiciosa. Bueno, aquí quienes hacen ultrasonografía, ¿quién hace eco en urgencias, en anestesia? El que haga, ponga sí. A ver cuántos de aquí hacen eco. ¿Sí? Tenemos 133 personas conectadas. Vamos a ver de estos 133 cuántos hacen eco. A ver, uno, ¿quién más? Solo uno. ¿Quién más hace eco? 133. Yo vi que habían conectado residentes, anestesiólogos, el doctor Fermín. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? El doctor Jorge, Mario, los que estamos en el club del Butterfly. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, eh, dirán, el monitoreo ultrasonográfico es exclusivo del médico especialista. No, es exclusivo del clínico, porque lo que nosotros hacemos es ultrasonografía clínica, ¿sí? ¿Y quiénes son clínicos? Usted, si hizo 4, 5, 6, 7 años de medicina, es un clínico, ¿sí? Es lo único que uno le enseñan en la facultad, ser un clínico. Usted no sale con habilidades quirúrgicas, le toca hacer posgrado en cirugía para obtener habilidades quirúrgicas, ¿cierto? Uy, aquí tenemos más, muy bien. Eric Pichel, no, estudiante también mío. Elizabeth Aguirre, muy bien. Diana Santos, también estudiante, muy bien, qué orgullo. ¿Quién más? Omar Castro, la doctora Jiménez. Muy bien, bueno, tenemos varios de aquí que se han dejado contagiar de la ultrasonografía
Y han visto que la ultrasonografía no es exclusiva del cardiólogo, no es exclusiva del radiólogo, no es exclusiva del ginecólogo, porque justo cuando uno necesita quien le haga un eco, 2, 3 de la mañana ya no están esos especialistas y queda uno encartado con el paciente. Entonces vamos a seguir, la ultrasonografía es muy importante. Entonces, nuevamente, esto es para mostrarle los signos. ¿Qué signos son los que vamos a ver nosotros en todos esos pacientes críticos? La frecuencia respiratoria, la alteración del estado de conciencia, la tensión arterial sistólica, la temperatura, el llenado capilar, la ingurgitación yugular y los estertores. Pero no solo son estos, hay muchos otros, ¿cierto? La piel mal perfundida, el moteado. Hay un score que es el Motin Score, mirar el área de moteado de la rodilla. Es un score que se asocia a mortalidad, ¿sí? Entonces es muy importante también. La disminución del gasto urinario, excelente. Entonces estos signos, mire, tomen un screenshot, yo también voy a tomarle un screenshot en estos momentos a esto. Esto es lo que nosotros siempre vamos a ver. Bueno, le toman el screen y @doc.cardenas, lo suben a Instagram ayer, ahí para que vean que nosotros somos médicos juiciosos, enfermeros juiciosos, terapeutas juiciosos, que después de las 9 de la noche seguimos estudiando, independiente de la hora, el lugar. Muchos yo sé que aquí pueden estar de turno y a pesar de estar en turno, ahí están conectados a YouTube Live viendo la charla del profe Carlos. Entonces, el problema es que estos signos ustedes los van a ver todos alterados en la hemorragia, en la deshidratación, en la falla de bomba, en la patología valvular, en las arritmias, en el taponamiento cardíaco, en el neumotorazatensión, en el tromboembolismo pulmonar. En todos van a ver ustedes esto alterado, ¿sí? ¿Cuáles son la excepción? La única excepción es la sepsis, la anafilaxia y el choque neurogénico, donde vamos a encontrar el paciente como calientico. Y esto es a razón de que, muchachos, entonces aquí debemos empezar a unir la fisiología y la fisiopatología, ¿sí? Resulta que el gasto cardíaco es igual, el gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por ¿qué? Frecuencia cardíaca, ¿cierto? A eso es igual gasto cardíaco. Y el volumen sistólico, depende de lo que le llega al corazón, es decir, la precarga. Depende de la contractilidad, el poder contráctil de ese corazón, y es inversamente a la resistencia vascular sistémica. Es decir, si usted aumenta la resistencia vascular sistémica, el volumen sistólico cae. ¿Listo? Mire que es el rebelde de estos tres, ¿sí? Mientras que si usted aumenta la precarga, mejora el volumen sistólico. Si mejora la contractilidad, mejora el volumen sistólico y por ende el gasto cardíaco, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta esto, ¿listo? Yo les hablaba que hay 3 subtipos de shock que me llevan a mí a caída del gasto cardíaco. ¿Cuáles son esos 3 subtipos de shock? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Muy bien, el cardiogénico. Muy bien, el hipovolémico. Muy bien. Y muy bien, el obstructivo, ¿cierto? Entonces, esos 3 subtipos de shock, la característica es que me van a comprometer el gasto cardíaco, ¿cierto? ¿Quiénes me comprometen el gasto cardíaco? Entonces, el cardiogénico, el hipovolémico y el obstructivo. Esos 3 subtipos de shock, al comprometer el gasto cardíaco, al tumbar el gasto cardíaco, me van a generar una cosa que se llama respuesta simpática refleja. ¿Y qué es la respuesta simpática refleja? En que se van a apretar las glándulas suprarrenales, ¿sí?
¿Y qué pasa en las glándulas suprarrenales? Allí están las catecolaminas endógenas. ¿Cuáles? Norepinefrina y epinefrina, ¿cierto? Entonces, aprieta las suprarrenales para que se libere norepinefrina y para que se libere epinefrina, ¿cierto? Resulta que estas catecolaminas tienen un efecto muy conocido, que es efecto alfa, efecto beta 1 y efecto beta 2, ¿sí? Efecto alfa, beta 1 y beta 2. Entonces, la razón por la que las personas que tumban gasto cardíaco por una disfunción cardíaca, por hipovolemia o por obstrucción cardíaca se ponen frías es porque se activa la respuesta simpática refleja que, ojo, es protectora, ¿sí? Es protectora y es la causa por la que inicialmente no tiene hipotensión el paciente, ¿cierto? Porque este paciente hace efecto alfa, ¿sí? Que el efecto alfa es un efecto poderoso vasoconstrictor. ¿De quién? De la piel y de la intestino. Entonces, vasoconstrictor esplácnico y cutáneo, ¿cierto? Y cuando la piel, cuando hay vasoconstricción, el paciente se pone pálido, frío, ¿cierto? Entonces se pone frío. Esta es la razón por la que los pacientes en el shock cardiogénico, en el shock hipovolémico y en el shock obstructivo, es la razón por la que está frío este paciente, ¿cierto? Por el efecto alfa, ¿sí? Pero adicionalmente tiene un efecto beta 1. Acuérdense que el beta 1, que el efecto beta 1 es un efecto cronotrópico, ¿sí? Y es un efecto inotrópico. Entonces mejora contractilidad y mejora frecuencia cardíaca, ¿cierto? Y el efecto beta 2 es un efecto broncodilatador. ¿Listo? Efecto broncodilatador. Entonces, allí tenemos la razón por la que el paciente en choque cardiogénico, hipovolémico y obstructivo se encuentra frío, se encuentra como una paleta, muchachos, se encuentra como una paleta, muchachos, ¿sí? Mientras que en el choque distributivo donde el gasto cardíaco está elevado, está calientico. ¿Listo? Bueno, y viene otro problema, ¿sí? Hay muchas situaciones en las que el paciente no solo hace un subtipo específico de shock, sino que hace estadios mixtos. Entonces, un viejito de 75 años que iba cruzando la calle, no llevaba las gafitas puestas y no vio que venía una moto. Lo levantó la moto. Trauma cerrado de abdomen, llegó con signos de inestabilidad hemodinámica, FAS positivo, ruptura esplénica, ¿sí? Y este paciente en el transoperatorio se infarta. ¿Por qué? Porque tenía una enfermedad coronaria de base, ¿sí? Se infarta y adicionalmente este shock hipovolémico, este shock hemorrágico, hace un shock cardiogénico, ¿sí? Entonces esto aún más nos complica la cosa y es la causa por la que nunca dejará, o al menos, no sé, hasta que salga otro gol estándar. ¿No? ¿Ustedes saben cuál es el gol estándar en monitoreo hemodinámico? ¿Cuál es el gol estándar? Otra pregunta, ¿cuál es el gol estándar en el monitoreo hemodinámico? Aquí ya todos, no, gente tan buena que asistió a este live. Muy bien, es el catéter de Swan, ya me olvidó cómo escribe Swan. ¿Ah? El catéter de Swan-Ganz, ¿sí? Este es el gol estándar en monitoreo, ¿sí? Entonces, cuando usted tiene un paciente en un estado de shock refractario, cuando usted considera un paciente que está en shock refractario, le empezó norepi, ¿sí? Ya lo tiene a dosis alta y le toca empezar un segundo vasopresor, ¿sí? Y va a empezar un segundo vasopresor, el segundo vasopresor, entonces es vasopresina, ¿sí? Y ese paciente, después de ese segundo vasopresor, se pone anúrico. Se pone anúrico.
Y después de que se puso anúrico ese paciente, se desatura, ¿sí? Entonces, este es el escenario para poner un SWAN si usted no tiene eco. Si ustedes no tienen eco, muchachos, ¿sí? Deben estar poniendo SWAN. Deben estar poniendo SWAN. Esperemos que sí tengan eco. Es un paciente que le empezó usted el primer vasopresor, ¿sí? No mejora, le toca empezar un segundo vasopresor. Cuando empezó ese segundo vasopresor, ese paciente deja de orinar y luego se desatura, ¿sí? Usted no sabe qué está haciendo ese paciente. Y es una irresponsabilidad irnos a ciegas con este paciente, ¿sí? Entonces debemos hacer monitoreo hemodinámico avanzado a través de un catéter de SWAN o a través de monitoreo ultrasonográfico. Ese es el escenario específico, ¿listo? Resulta que en estos momentos, cuando yo tengo el paciente en estas características, así me siento, ¿sí? Entonces, ¿qué? Le ponemos más agüita, lo ponemos en prisma o en diálisis venovenosa continua, ¿sí? O le ponemos más vasopresor o le empezamos esteroide. ¿Quién tiene la respuesta de esto? Pues aparte de Dios, el que ponga el SWAN, porque la verdad no sé, ¿cierto? Puede que ya le haya tocado a ese paciente y se vaya a morir. Pero créanme que la solución no va a ser agüita, ¿sí? Les cuento pues que hace unos años, cuando yo tenía un paciente en shock, me confieso, aquí hoy ante ustedes, este era yo, ¿sí? Entonces tenía un paciente en shock, independiente del subtipo de shock que tenía, me lanzaba al vacío, ¿cierto? ¿Y qué le ponía a ese paciente? Líquidos endovenosos, ¿sí? Es más, no solo al paciente en shock, a todo el mundo que llegaba a urgencias le ponía líquidos endovenosos, a todo el mundo, ¿sí? Y resulta, eso fue en mis años de rural, en mis años de joven, me gané el apodo de Doctor Bolito. Yo era el Doctor Bolito, porque a todo era bolo, bolo de 1000, bolo de 2000, bolo de 3000, bolo de 4000, agüita para todo el mundo, ¿sí? Ese era yo. Pero bueno, la vida me ha permitido redimir todos esos pecados y este soy yo hoy en día, ¿cierto? Es mejor me detengo a pensar qué voy a hacer con ese paciente, ¿sí? Si definitivamente lo que necesita es agüita o qué es lo que necesita específicamente ese paciente. Y esto lo logramos a través de qué? De la medicina de precisión, ¿sí? Detenernos a pensar. Y el primer pilar, ¿cuál es? Pilar clínico. Entonces ya estoy como mi profe viejito, ¿cierto? Tocando los pacientes. Segundo pilar, paraclínico. Tercer pilar, hemodinámico. Y quinto pilar, perdón, y cuarto pilar, pongámoslo aquí en un color que resalte, ultrasonográfico. Y bueno, muchachos, como la intención es no prolongarnos en el tiempo y hacer una cosa bien agradable y bien dinámica, hasta aquí los acompaño yo hoy, ¿sí? Tenía preparado una segunda parte, que es un taller para el enfoque del paciente en shock. Entonces, hoy les extiendo la invitación para la próxima masterclass, que puede ser la próxima semana, dependiendo del tiempo de ustedes y el mío. Y vamos a hacer un taller, va a ser masterclass con taller de enfoque del paciente en shock. Entonces vamos a tener un caso clínico, vamos a diagnosticarlo, vamos a manejarlo y vamos a ver cómo nos va con ese paciente. Muchachos, esto era lo que tenía para compartirles por hoy, ¿sí?
Les agradezco su asistencia. Mantuvimos pues el estándar, siempre hubo entre 130 y 120 participantes. Muchas gracias a todos por apoyarme en esta estrategia de difundir el conocimiento, de hablar de shock. Les agradezco pues y definitivamente un screenshot y una etiqueta para que este mensaje pueda llegar a más personas. Y pues desde hoy invitados para el próximo masterclass. No les digo la vía por dónde va a ser, porque digamos que nos guardamos el derecho de admisión, como dicen las discotecas, ¿sí? Es cierto que es una clase gratis, pero pues a ustedes que hacen el esfuerzo de compartir, de repostear, de etiquetar, pues son los que se merecen estar en esta clase. ¿Listo? Digamos que gratis en comillas. Les comentaba pues en la clase de hace 8 días que por ahí hay gente que hace comentarios malucos y etiquetan, por ahí está, ¿cierto? Que cómo así, que por qué con todas esas cosas, pues es probable que no hayan escuchado una clasecita de estas. Espero pues que les haya servido